Muy buenas tardes a todos los presentes. Les saludo muy cordialmente de parte de Ingenio Eléctrico Capacitación. Muchos de ustedes me conocen. Soy el profesor Cristian Hernández, profesional del área eléctrica, con 17 años de experiencia realizando capacitaciones. Hoy día nos he invitado a participar de esta clase de introducción sobre el reglamento de seguridad de las instalaciones de consumo de energía eléctrica, en especial el pliego técnico RIC número 18, y a la vez también presentarles nuestro nuevo curso de capacitación, que es un curso de proyectos eléctricos en AutoCAD, donde les enseñaremos desde lo más básico hasta que ustedes sean capaces de poder desarrollar un proyecto eléctrico y lo puedan ingresar a la plataforma e-declarador de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y también conozcan los pasos para realizar la tramitación correspondiente. Quiero decirles que nosotros realizamos varios cursos. Entre ellos está el curso preparatorio para rendir los exámenes de certificación de instalador eléctrico autorizado clase D. Realizamos también un curso de introducción al PLC. Este curso de proyecto eléctrico en AutoCAD, cursos de seguridad eléctrica para prevencionistas de riesgo, y también cursos de la NFPA 70E, seguridad en los lugares de trabajo. Y también pensamos en un futuro seguir aumentando, ¿cierto?, nuestro abanico de capacitaciones en el área para así fortalecer nuestras competencias laborales y convertirnos en mejores profesionales. Es un gusto saludarles, estimados participantes, y les quiero decir que desde el año 2021 en adelante entró en vigencia el reglamento de seguridad de las instalaciones de consumo de energía eléctrica, que reemplaza la norma 4 del año 2003. O sea, habían bastantes años, ¿cierto?, en que no se hacía un cambio normativo. Dentro de estos cambios normativos está en juntar en un solo documento lo que antiguamente estaba separado en tres documentos. Antiguamente teníamos la norma de baja tensión, que era la norma 4, teníamos la norma de proyecto eléctrico, que era la norma 2 del 84, y también teníamos la norma número 10 para hacer todas las tramitaciones y los pasos a seguir para poder ingresar un proyecto ante la superintendencia. Ahora se han refundido todos estos textos en uno solo y además se incluye en el nuevo reglamento lo que es media tensión, que en el antiguo reglamento, que se llamaba norma 4, solamente era para baja tensión. Entonces, hace mucho tiempo atrás, ya era necesario gestionar un nuevo cambio normativo. Empezaron a circular los famosos pliegos técnicos, los cuales han sufrido algunas modificaciones al pasar del tiempo. Ahora, los famosos pliegos técnicos forman un solo documento que se llama Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica, que conocemos como RIC. Y en base a eso es que todas las instalaciones que tengan permiso de construcción desde el 12 de julio del año 2021 deben ser construidas su parte eléctrica respetando este reglamento. Si es que hubiese alguna constructora que estuviera realizando un inmenso montaje con fecha anterior al año 2021 y todavía no lo termina, puede terminar su proyecto con la norma 4. Yo creo que son muy pocos los proyectos que no se han terminado desde antes del año 2021. Pero ahí se tiene que respetar con la norma que se comenzó a realizar la instalación eléctrica. Pero lo que nos reúne, en primera instancia, es saber que toda instalación eléctrica debe contar con un proyecto eléctrico. El primer paso para cualquier instalador eléctrico es saber que para realizar una instalación debe tener un proyecto eléctrico. Y para tener un proyecto eléctrico debe tener clara la película de qué quiere el cliente, qué quiere nuestro
eh, constructor, qué es lo que quiere el arquitecto, depende quién nos contrate como instaladores eléctricos. Para ello nosotros debemos de saber cuál es la planta arquitectónica. Y si no la sabemos, tenemos que hacer un levantamiento arquitectónico y para ello tenemos que conocer lo que son las escalas. Podemos empezar con un croquis, con las cotas necesarias, con las dependencias y empezar a proyectar nuestro dibujo que se va a transformar en un anteproyecto. El anteproyecto es muy necesario. ¿Por qué? Porque va a sufrir algunas modificaciones a medida que va avanzando la obra. Yo creo que la mayoría de ustedes que ha trabajado en obras se ha dado cuenta que a veces tiene que cambiar de posición enchufes, interruptores, tableros, etcétera. A veces van más luminarias, a veces va menos luminarias, más o menos enchufes, o hay que cambiarlos de posición. ¿Por qué? Porque a lo largo del camino ha habido algunas modificaciones por idea del mandante o por idea del arquitecto. Entonces tenemos que tener un anteproyecto. Ese anteproyecto debe cumplir con la normativa. Antiguamente, en la norma 4 nos teníamos que basar en la norma 2 del 84, que es la norma de proyecto eléctrico, que nos dicta la simbología, todos toda la información que tenemos que incluir en el proyecto, que es la memoria técnica o la memoria de cálculo, las especificaciones técnicas, cuáles son todos los ensayos y pruebas que debo realizar. Y esto está incluido ahora en el famoso RIC o pliego técnico número 18, que nos habla de qué tenemos que incluir y qué tenemos que contemplar en un proyecto eléctrico. Antes de empezar a hablar del famoso RIC 18, yo les quiero presentar este proyecto de nuestro tercer curso de capacitación para que se animen a aprender o que se vuelvan más hábiles para trabajar en el AutoCAD al desarrollar un proyecto eléctrico. Quizás muchos de los acá presentes ya son instaladores eléctricos autorizados de diferentes clases o bien se quieren convertir luego en instaladores eléctricos autorizados. Y se han visto en la necesidad de buscar a un colega, a un dibujante, para que le haga el proyecto en AutoCAD y usted lo puede ingresar a la plataforma e-declarador de la superintendencia. Entonces, este curso que les vamos a presentar hoy día les va a servir como una inversión en ustedes mismos. Va a ser una inversión que ustedes van a recuperar en sus próximos proyectos, porque ya no le van a tener que estar pagando al dibujante o al colega para que le dibujen AutoCAD su proyecto eléctrico. Toda capacitación se considera como una inversión en nosotros mismos, que nos van a entregar las herramientas para que seamos más que capaces para empezar un proyecto, como se dice, en llave en mano. Muy bien, estimados alumnos, les voy a compartir la presentación de nuestro curso y una vez que la realicemos, vamos a estar hablando del famoso RIC número 18 y la importancia que tiene este. Siempre estoy atento a sus dudas y comentarios. Ustedes me pueden hablar por el micrófono. Los que están con un computador en la parte inferior izquierda dice audio. Pueden presionarlo, me hacen una pregunta y después, por favor, les ruego que la puedan silenciar. O también pueden ocupar el chat. Muy bien. Esta es nuestra página web, ingenioeléctrico.cl. Hacemos proyectos de ingeniería eléctrica y hacemos capacitaciones. Y además les quiero mostrar, esta es nuestra página o canal de YouTube Ingenio Eléctrico.
donde nosotros subimos las clases. Al momento van 628 clases que hemos subido, las cuales van a tener un ingreso exclusivo para los participantes de nuestro curso. Bueno, ahí es una muestra, ¿cierto?, de todas las clases que nosotros tenemos subidas. Solamente van a tener acceso los alumnos que se matriculen en nuestro curso. Y además, esta clase va a quedar a libre disposición para que ustedes también la puedan ver o la puedan compartir. Acá me dice Juan Pablo, me sucede muy frecuente enviar a terceros por el plano eléctrico. Claro, ¿cierto? Es una de las situaciones sí, habituales de las personas que todavía no tienen la habilidad en dibujar en AutoCAD. Vamos a la presentación entonces. Muy bien. Somos Ingenio Eléctrico y nuestro lema es Creemos en ti. Capacitaciones técnicas, asesorías y proyectos eléctricos. Vamos a dar una introducción sobre nuestro curso de proyectos eléctricos en AutoCAD y trámites SEC. ¿Qué es lo que vamos a ver en este curso? Los contenidos son los siguientes. Vamos a partir con lo más básico, que son comandos básicos en AutoCAD, dominando las herramientas esenciales para tu trabajo diario. Creación de capas y diseño de paleta de simbología. Organización eficiente de tus proyectos. Formatos, láminas, presentación de proyectos, para que tú puedas aprender a presentar tus proyectos de manera profesional. Creación de plantas de arquitectura e iluminación. Un diseño integral para proyectos eléctricos. Diseño de plantas de enchufe conforme a las normativas vigentes, que aseguraremos la conformidad con las regulaciones actuales. Creación de cuadros de carga y diagrama unilineal, para que aprendas a representar la distribución eléctrica en forma clara y precisa. Documentación para inscripción SEC y TE1. Todo lo que necesitas para cumplir con los requisitos legales. Diseño de informes de verificación y factibilidad para que tú puedas también aprender a generar informes técnicos completos y detallados. Elaboración de una memoria explicativa y documentos técnicos para que puedas desarrollar la documentación necesaria para tus proyectos. Y la primera clase, eh, que sería el 3 de abril, es una clase especial donde los vamos a guiar paso a paso para que ustedes aprendan a descargar y configurar los programas que vamos a necesitar para este curso. Estas serían las fechas de nuestro curso. Serían los días jueves y martes, o martes y jueves. Estaríamos empezando el jueves 3 de abril y todos los martes y jueves del mes, hasta que cumplemos las 22 horas que dura este curso, incluyendo la introducción que tenemos hoy día. Entonces empezaríamos ya con materia de proyecto el jueves 3 y estaríamos terminando el jueves 24 de abril. Al terminar el curso, a todas las personas que terminen les vamos a entregar un diploma con un código QR que es verificable. El curso de capacitación de proyecto eléctrico en AutoCAD y documentación T1 es un curso de 22 horas cronológicas. Los días jueves y los días martes será desde las 20 horas hasta las 23 horas. Vamos a tener 3 horas diarias, ¿cierto? Intensivas, donde vamos a tener un profesor en vivo y en directo, experto dibujante en AutoCAD, que es un profesor de colegio técnico profesional e ingeniero, que se dedica bastante tiempo ya a dictar clases. Este curso, que inicia el jueves 3 de abril y termina el jueves 24 de abril, tiene un valor de 80.000 pesos. Aquí está mi contacto. Para aquellos que no tienen mi contacto, por favor, anótenlo. Si quieren comunicarme, decirme, profe, ¿sabe que me interesa el curso? ¿Me puedo matricular? Yo preferiría que me pudieran
que pudieran comunicar conmigo vía WhatsApp o me llamen por teléfono al más 569 978 62584 más 569 978 62584. Mi correo es info@ingenioeléctrico.cl, info@ingenioeléctrico.cl. También tengo dos correos más que también ocupo, que no son institucionales, que es instaladores.sec@gmail.com, y en la página web es www.ingenioeléctrico.cl. Anote mi número, por favor, para consultas, dudas, para comentarios, para decirme, profe, ¿sabe que en una próxima oportunidad vamos a inscribirnos en su curso? O me diga, sí, sí, profesor, estamos con todo el ánimo, con todo el power para poder participar en este curso porque lo necesito. Muy bien. Esa es la presentación de nuestro curso. Yo estoy grabando esta clase, se las voy a mandar a los que están en el grupo de WhatsApp, y los que no estén en el grupo de WhatsApp me pueden escribir, por favor, también a mi número solicitándome la grabación que va a estar disponible hoy día en la madrugada o mañana a primera hora. Muy bien. No sé si hay dudas, consultas o comentarios al respecto, estimados alumnos. Voy a dejar proyectado para los que se están integrando recién el contacto, que es más 569 978 62584, y mi correo electrónico, que es info@ingenioeléctrico.cl. Profe, ¿cuáles eran los horarios de las clases? Me pregunta ahí un compañero. Los horarios de las clases son de las 20 horas hasta las 23 horas, los días martes y jueves. Martes y jueves, desde las 20 horas hasta las 23 horas. Son 3 horas de clase. Ahora, todas las clases también las vamos a grabar para aquellas personas que tienen turno o aquellas personas que por X motivo no pudieron llegar a tiempo al inicio de la clase, también no se la pierdan y también puedan aprender. Muy bien, no sé si tienen alguna duda, algún comentario para ir a hablar inmediatamente sobre lo que teníamos preparado para hoy día, que es el RIC número 18. Ok, estimados alumnos, lo que vamos a estar revisando ahora es una presentación que le pertenece a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que nos habla de un resumen del pliego técnico normativo RIC número 18, que nos habla sobre la presentación de proyectos. El RIC número 18 reemplaza la norma 2 del 84. En todas las presentaciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, vamos a encontrar este esquema que representa los 19 pliegos técnicos normativos. Y va a indicar, ya sea indicando con una flecha roja o con un círculo, a qué corresponde el tema que se está investigando. En este caso vamos a estar hablando del pliego técnico RIC número 18, que habla de la presentación de proyectos, y también nos va a decir cuál capítulo de la norma 4 o qué norma está reemplazando. En este caso se está reemplazando la norma 2 del 84. El objetivo del pliego técnico número 18 es establecer disposiciones técnicas que deben cumplirse en la elaboración y presentación de proyectos de las instalaciones de consumo de energía eléctrica del país. Todas las instalaciones eléctricas que se realicen en Chile, estamos hablando desde el norte hasta la Antártida y todas las islas,
deben cumplir con esta normativa y se debe realizar un proyecto eléctrico que debe cumplir con el RIC 18. El alcance y campo de aplicación. Las disposiciones de este pliego técnico serán aplicables a los proyectos de todas las instalaciones de consumo de energía eléctrica, en adelante e indistintamente instalaciones. La gente que viene del mundo de la construcción sabe que existen instalaciones de gas, instalaciones de cerámica, instalaciones de aire acondicionado, etc. Acá le vamos a llamar instalaciones, pero nos estamos refiriendo netamente a instalaciones eléctricas. Entonces, indistintamente las vamos a llamar instalaciones, que se elaboren con el objeto de ser posteriormente ejecutados y presentados ante la superintendencia. Entonces, cuando un instalador eléctrico autorizado es solicitado por una empresa o por un particular, lo puede solicitar para diferentes funciones. Una puede ser mantenimiento, la otra puede ser para realizar un proyecto que parte de cero. La otra puede ser para realizar un proyecto para solicitar un aumento de capacidad y también para que pueda conseguir el T1 porque el arquitecto le está solicitando que un profesional del área eléctrica certifique que la instalación eléctrica existente se encuentra normativa para trámites con la DOM municipal. Y para todo aquello, nosotros tenemos que presentar un proyecto eléctrico. Todo buen instalador eléctrico sabe que necesitamos saber los requerimientos del cliente. Una vez que tenemos los requerimientos del cliente, vamos a ver ubicación, vamos a estimar las potencias, vamos a distribuir los circuitos, vamos a calcular la corriente total, vamos a calcular la corriente nominal del disyuntor termomagnético, vamos a calcular, generalmente utilizamos tablas, cuál va a ser el disyuntor termomagnético apropiado para el circuito y cuál va a ser el conductor apropiado para el circuito. El conductor apropiado para el circuito, tenemos dos caminos. Uno que va a aplicar directamente al cálculo y otro que nos van a exigir una sección mínima de acuerdo a la norma. Por ejemplo, vamos a hablar del área de instalación eléctrica residencial, que es la que más domina en todo. Por ejemplo, si queremos proyectar un circuito de enchufes para cocina, la norma nos está diciendo que vamos a requerir al menos tres enchufes dobles o triples módulo 1016 y que ese circuito de enchufes de cocina podría estar asociado con el circuito de lavadero. Ahí entramos con el tema del cálculo. Pero también nos exige que ese circuito de enchufes de cocina debe estar protegido mínimo por un disyuntor de 16 amperes, con una corriente nominal de 16 amperes, que debe ser curva C. Esto quiere decir también que para ese circuito estamos obligados a utilizar un conductor de 2,5 milímetros cuadrados como mínimo, o sea, podría ser superior. ¿Por qué? Porque la norma dice que todos los circuitos de enchufe deberán ser cableados o alambrados con un conductor de sección mínima de 2,5 milímetros cuadrados. Veamos otra situación. Circuitos de enchufe para horno eléctrico y o encimera eléctrica. Podríamos hacer un circuito para cada uno de sus artefactos, porque la potencia real en el comercio son altas, pero la normativa nos dice que la protección de esos circuitos jamás debe ser menor a un disyuntor termomagnético de 16 amperes. También los enchufes deben tener esa condición, tener un módulo 1016 al menos. Entonces, para poder realizar un proyecto eléctrico, esto se lo doy como ejemplo, tenemos que conocer la normativa.
tenemos que conocer la normativa, tenemos que conocer en especial el pliego técnico número 10 de instalaciones eléctricas de uso general. Tenemos que partir ahí. Entonces, en primer lugar, hice la visita técnica, hice el levantamiento, o bien me senté con los profesionales correspondientes a definir dónde iban a estar los puntos de consumo, dónde iba a estar el tablero, dónde iba a estar el sistema de puesta a tierra, dónde va a estar el empalme. Con toda esa información y teniendo, ojalá, la planta arquitectónica que me entregó el arquitecto, poder empezar a trabajar, a realizar mi proyecto eléctrico. Pero debo hacerlo de tal manera que sea normativo o reglamentario. Vamos a continuar. Aquí hay una pregunta, al parecer. Vamos a revisarla. Hola, 16 amperes para enchufes de cocina, que podría incluir el lavadero. Ahora, si usted lo hace separado, podría incluir 16 amperes para la lavandería, 16 amperes para el horno, según indica el RIC número 10. Lo que sí siempre es bueno sugerir y explicar el porqué de estas cosas, ¿cierto? Muy buena recomendación, estimado. Eso, ¿cierto? Es importante el saber, ¿cierto? El saber de que generalmente cuando tenemos instalaciones eléctricas no reglamentarias, es importante, en primer lugar, no solamente importante, sino que es reglamentario, normativo, que las instalaciones eléctricas las realice un instalador eléctrico autorizado, ¿ya? Y un instalador eléctrico autorizado se entiende que sabe todas estas cosas que estamos conversando. Exigencias generales. Toda instalación de consumo de energía eléctrica debe contar con un proyecto, el cual debe ser desarrollado de acuerdo con las normas y los pliegos técnicos aplicables de este reglamento, de modo de asegurar que la instalación construida de acuerdo con este no presente riesgos para los usuarios, proporcione un buen servicio, permita un fácil y adecuado mantenimiento y tenga la flexibilidad necesaria para permitir ampliaciones y sea eficiente. Debe cumplir con esas exigencias. Además, toda ejecución de un proyecto de instalación de consumo de energía eléctrica deberá ser realizada y declarada por un instalador eléctrico autorizado en la clase que corresponda. Dichos profesionales serán ante la superintendencia los únicos responsables de la presentación y del contenido de los documentos correspondientes a la instalación de consumo de electricidad ejecutada, sin perjuicio de las responsabilidades reglamentarias y judiciales del propietario. Quiero destacar cosas que hemos venido conversando anteriormente. Acá dice claramente, toda ejecución de un proyecto de instalación de consumo de energía eléctrica deberá ser realizada y declarada. Realizada y declarada por un instalador eléctrico autorizado de la clase que corresponda. Importantísimo. Y se hace responsable, ¿cierto?, de los contenidos de esa presentación. La potencia instalada a declarar en todo proyecto eléctrico corresponderá a la suma total de todos los artefactos que componen la instalación. No obstante, para los efectos del empalme, se podrá solicitar uno de la capacidad igual o inferior a esta potencia instalada total declarada, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 5.4 del presente pliego técnico. ¿Qué es lo que dice el punto 5.4? Dice que la capacidad del empalme se determinará considerando la potencia instalada total corregida por los factores de demanda. Estos factores de demanda están indicados en la sección 6 del pliego técnico normativo RIC número 3 y los correspondientes factores de corrección relacionados a las condiciones de diseño y funcionamiento de la instalación. Por tanto,
la empresa distribuidora no podrá otorgar empalmes de capacidad superior a la potencia total declarada en la superintendencia, con excepción a lo establecido en el punto 521 del pliego técnico normativo RIC número 10. Ok, vamos a explicar esto en primer lugar. Cuando nosotros calculamos nuestro circuito, asumimos ciertas potencias que, en primer lugar, deben corresponder al consumo real, ya sea de lámparas o lo que vamos a tener en los tomacorrientes o enchufes hembra. Cuando nosotros desconocemos lo que vamos a instalar, en el caso de los circuitos de iluminación, tendríamos que declarar portalámparas, como este que está acá, este que tiene forma de base recta, o los que se conocen como soquete, tendríamos que declararlos con un mínimo de 100 watts cada uno. Pero si nosotros tenemos lámparas LED, por ejemplo, o diferentes tipos de luminaria, los vamos a declarar con la potencia que corresponde. Pero en el caso de los enchufes, sean simples, dobles o triples, la normativa nos dice que los podemos declarar por lo menos, como mínimo, a 250 watts cada uno. Da lo mismo si es simple, doble o triple. O sea, los declaramos desde 250 watts. Ahora, si conocemos la potencia del electrodoméstico o de la carga, la declaramos con esa potencia. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si estamos en la cocina de una vivienda y queremos dejar un enchufe para el horno eléctrico y un enchufe para una cocina eléctrica o una encimera, pero no conocemos la potencia? Hablamos con el cliente y le dijimos, mira, tenemos la posibilidad de dejar acá en circuitos apartes y en enchufes apartes una toma para el horno y una toma para la encimera. La norma nos permite, de acuerdo al RIC número 10, declararlos a un mínimo de 1500 watts. Cosa que a mí, la verdad, que en la vida real me dice otra cosa, pero la norma sí me lo permite. Ahora bien, una vez que nosotros sacamos los cálculos de nuestros circuitos, vamos a tener una potencia total instalada. Esa potencia total instalada tenemos que aplicarle los factores correspondientes. Por ejemplo, si se trata de una instalación eléctrica habitacional, le podemos aplicar un factor de demanda que nos dice que podemos declarar para la solicitud del empalme, ojo, no para declararla como potencia total instalada en la plataforma e-declarador de la superintendencia, sino para la solicitud del empalme, aplicamos el factor de demanda y podemos asumir en una instalación habitacional que los tres primeros kilowatts van a funcionar al 100%, por lo tanto el factor va a ser 1, y la diferencia la podemos declarar al 35%, es decir, el factor va a ser 0,35. Y ahí obtenemos eh, una nueva potencia, ¿cierto? Para poder calcular un alimentador más delgado y por lo tanto una protección termomagnética en nuestro empalme menor. Ahora, puede que al cliente no le guste eso, pero también tenemos que explicarle que una instalación eléctrica no va a estar funcionando 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero también podríamos solicitar un empalme de acuerdo a lo que aparece en el pliego técnico número 1, anexo 1.3, que es donde vamos con la potencia total instalada, y de acuerdo a esa tabla vamos a buscar una potencia que sea igual o inferior en la tabla. ¿Por qué? Porque así lo determina la normativa. Dice que la empresa distribuidora no podrá otorgar empalmes de capacidad superior a la potencia total instalada. Por eso, por ejemplo, cuando tú tienes, eh, imaginémonos que tienes 8,5 kilowatts, 8,5 kilowatts, y en la tabla, en el anexo 1.3, te aparece 8 kilowatts. O sea, te lo va a aproximar hacia abajo. Entonces también lo tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿cuál es la excepción de todo esto? La excepción
que aparece en lo establecido en el punto 521 del pliego técnico número 10 es que exclusivamente en las instalaciones eléctricas residenciales, habitacionales, en casas, exclusivamente en viviendas, el empalme debe tener una capacidad mínima de 25 amperes. Ya no podemos tener ahí en nuestro equipo de medida o medidor, no podemos tener automáticos de 10, ni de 16, ni de 20. Pero esto aplica para las instalaciones eléctricas que fueron construidas desde el año 2021 en adelante. No vaya a ir a reclamar a la compañía eléctrica, chuta, tengo en mi casa de los años 80 un automático de 10 amperes. No. Ahí tendría que hacer el trámite tradicional, ¿cierto? Justificar el aumento de capacidad, ingresar el T1 correspondiente, etcétera. Una cosa que a los electricistas, a muchos colegas no les gustó mucho, no se podrá proyectar arranques o circuitos con potencias futuras. No se podrá proyectar arranques o circuitos con potencias futuras. Todo circuito que no cuente con una carga definida deberá ser declarado con una potencia igual a 0 watts. Muchos colegas tenían la costumbre de declarar arranques o declararle o asignarle una potencia a los circuitos disponibles, que siempre un profesional deja un par de circuitos disponibles, le asigna una potencia para englobarla un poquito más. Ya, eso ya no se puede hacer. Ya no se puede hacer esa situación. Vamos a continuar. Exigencias generales. De acuerdo al punto 5.5 del RIC 18, en el proyecto de instalación eléctrica de consumo de un edificio se deberá incluir un detalle de montaje de los empalmes de acuerdo al pliego técnico normativo RIC número 1. El pliego técnico, si ustedes no lo tienen, me lo pueden solicitar, yo se lo envío en versión PDF para que lo puedan revisar. La mayoría de mis exalumnos ya lo tienen. Eh, Solamente les tengo que comentar que con respecto al RIC número 15, el RIC número 15 fue modificado. ¿Ya? Si ustedes me lo solicitan, también les puedo mandar la versión 2024 del RIC número 15. Entre paréntesis, el RIC número 15 tiene que ver con todo lo que es electromovilidad. Muy bien, vamos a continuar. En el RIC número 1, nosotros, si lo observamos, vamos a ver que existen varias imágenes que nos muestran empalmes concentrados, empalmes distribuidos, empalmes mixtos. Nos muestran el chas vertical, nos muestran las acometidas subterráneas que vienen desde un transformador que alimenta un edificio. Bueno, ahí está toda esta información. Entonces, en ese proyecto para un edificio, nosotros tenemos que mostrar una elevación donde se indique el punto de conexión, las cajas de conexión, las cajas de empalme de cada dependencia o servicio, el espacio y volúmenes disponibles verticales de alimentadores y empalme. Nosotros siempre tenemos que dejar en una instalación nueva áreas o espacios disponibles, así como en un tablero eléctrico nuevo tenemos que dejar un 25% de espacio disponible. En el tema de los empalmes, en el sector o la sala de empalme tenemos que dejar por lo menos un 15% del área disponible contabilizando los empalmes existentes y dejar un 15% de espacio más. Eso también aplica en caso que nosotros instalemos una bandeja vertical por el chat vertical de alimentaciones, también tendríamos que dejar un 15% de espacio disponible para futuros aumentos de capacidad o para empalmes nuevos. Entonces, en los tableros de instalación si existe en este punto y el recorrido y características de la canalización que interconecta estos elementos. Oye, una cosa muy importante para los que son ingenieros acá, que están participando en la clase, recordar que cuando nosotros estamos en un edificio habitacional, la instalación interior de los departamentos habitacionales, desde el tablero al interior, no es necesario que el material sea considerado libre de halógeno, porque las viviendas no son consideradas como locales de reunión de personas. Pero
Los pasillos, las cajas de escala, los subterráneos, los estacionamientos, eso sí es considerado, todos los espacios comunes sí son considerados como locales de reunión de personas. Esto quiere decir que todos los alimentadores, la acometida, ¿cierto? Y el material que se utilice en esos espacios deben cumplir con la condición de ser materiales libres de halógeno de acuerdo al decreto 8. Así como dice Christopher Garrido, los recintos comunes sí, exactamente. Ahí me lo está confirmando lo que estamos informando. Entonces, claro, pero es importante saberlo, ¿cierto? Es importante saberlo, así como la acometida desde el transformador, ya sea un transformador propio de la administración del edificio o de la compañía eléctrica, siempre hay que tener una segunda opción, es decir, vamos a canalizar una tubería en forma subterránea hasta la sala de empalme con los cables correspondientes y el cálculo correspondiente, pero tenemos que dejar aparte, otra tubería más en caso que se nos rompa o en caso de aumento de capacidad. ¿Y esa tubería que va a ir vacía? No, tiene que ir con una pasacable, una laucha. Disponible. Disponible, muchas gracias, ¿cierto? Tiene que estar ahí para que pongamos más cables. Oye, ¿saben que para el año del terremoto 2010, 27F, eh, sucedió mucho que en algunos edificios, por el movimiento telúrico, se rompieron justamente el alimentador principal del edificio. Entonces, ante esta situación, se decidió dejar esa alternativa para no estar excavando. Seguimos con las exigencias generales. La presentación de proyectos correspondientes a la instalación de infraestructuras de recargas de vehículos eléctricos, definidas en el pliego técnico RIC número 15 y los sistemas de autogeneración, incluidos en el pliego técnico normativo RIC número 9, deberán ser comunicados conforme a procedimientos específicos que establecerá la superintendencia para tales efectos. La superintendencia, durante el año pasado, hizo una serie de charlas donde indicaba los procedimientos. Ahora, si ustedes quieren buscar ese material, basta que busquen en la página de la Superintendencia de Electricidad y Combustible y aparecen todas las clases grabadas. Los proyectos correspondientes a instalaciones eléctricas de producción, transporte y distribución de electricidad, a diferencia de los proyectos de instalaciones de consumo de energía eléctrica, se deberán elaborar y comunicar a la superintendencia conforme a lo dispuesto en la normativa pertinente. Nosotros tenemos una norma que aplica para las instalaciones de consumo, pero todas las instalaciones que son de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica tienen su propia norma, que también tiene su pliego técnico RPTD. Me parece que lo dije bien. Proyecto de instalaciones de consumo. Condiciones generales. Todo proyecto de instalación eléctrica de consumo deberá incluir a lo menos las siguientes partes: una memoria explicativa, los planos, informe de verificación inicial e informe de imágenes. Y ahí se nos complicó la vida, pues estamos acostumbrados, ¿cierto?, a la memoria explicativa, memoria de cálculo, especificaciones técnicas, ¿cierto?, en un puro documento más los planos. Pero ahora tenemos que hacer informes de verificación inicial, ¿cierto?, y los informes de imágenes. Para los que son instaladores eléctricos autorizados, clases de que a veces me llaman y me preguntan, profe, ¿tengo que medir la resistencia puesta a tierra? Sí, señor. Desde 1984 que es obligatorio. Es importante medir la resistencia de la puesta a tierra. Es importante medir la resistencia de aislamiento de los conductores. Es importante hacer las pruebas o ensayos en los diferenciales y en los disyuntores termomagnéticos. Es importante hacer los ensayos de continuidad. Y siempre ha tenido que ser así. Entonces, es importante que tenga los instrumentos o arriende o se consiga los instrumentos y haga los ensayos. Así usted va a asegurar un producto de calidad. La instalación eléctrica es un producto de calidad. Y todo lo que estamos viendo ahora, que es el proyecto, la memoria explicativa, los informes, estamos diciendo que tú, Juan Pérez, supongamos que hay algún alumno que se llama Juan Pérez, ingeniero eléctrico, técnico eléctrico, instalador eléctrico, de la clase que sea. Claro que
declaro que la instalación eléctrica que viene en esta documentación está construida de acuerdo a la normativa eléctrica vigente y que se hicieron todos los ensayos correspondientes. O sea, usted se hace responsable. El ser instalador eléctrico autorizado no significa que la superintendencia me va a aprobar el comunicado de energización que nosotros conocemos como T1. El T1 es una comunicación de energización, donde nosotros estamos entregándole una información que no debe tener errores lógicos, los cuales me va a revisar la superintendencia. Pero la superintendencia, cuando me aprueba el T1, no me está aprobando la instalación. Está diciendo, mira, toda la documentación que tú me entregaste está perfecta. Y si por sorteo de lotería te llega a hacer una inspección y encuentra alguna falencia normativa, obviamente te va a rechazar todo. Te va a rechazar todo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que tú hiciste un T1 o cualquier trámite, T2, el que corresponda, y la instalación no está realizada. Eso es lo peor que puede pasar. Ahí corre peligro tu licencia, una multa. Entonces, claro, nosotros tenemos que ser como instaladores eléctricos éticos, profesionales y responsables. Si nosotros vamos a declarar una instalación, tenemos que ir a hacer ¿qué cosa? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer todo lo que corresponde. Pasa mucho que hay técnicos, ingenieros, instaladores de toda clase, que a veces lo contacta un arquitecto, un ingeniero, un constructor y dice, ¿sabes qué? Tengo 30 casas, tengo 40 casas, aquí están los planos, ingrésalo, por favor. Y hay gente que lo hace porque tiene necesidad de plata, pero eso no es ético. Lo ético es ir a cotejar los planos, ir a hacer los ensayos a cada una de las instalaciones. Eso es lo correcto. Muy bien, continuamos. Proyecto de instalaciones de consumo, memoria explicativa. Se exige memoria explicativa en en los siguientes proyectos. Proyectos con potencia declarada superior a 10 kilowatts en edificios y conjuntos habitacionales, en locales de reunión de personas, en ambientes explosivos y en empalmes en media tensión. En ese tipo de instalaciones se exige la famosa memoria explicativa. Cálculos justificativos. Realizar análisis de cargas, cálculo de intensidades de corrientes, cálculo de alimentadores y conductores, cálculo de canalizaciones, sección, tipo y código utilizado, cálculos de caída de tensión de alimentadores y circuitos finales, análisis de distancias de seguridad, cálculos de cortocircuito o certificados de niveles de cortocircuito emitidos por la empresa eléctrica de distribución, que debería ser sin costo, a solicitud, y es obligatoria para instalaciones mayores de 10 kilowatts. Bueno, esto donde aplique, ¿ya? Donde aplique. Ahora, para potencias superiores a 20 kilowatts y empalmes en media tensión, se solicita estudio de coordinación y selectividad de protecciones, cálculo y diseño de sistemas de puesta a tierra y cálculos de iluminación. Vamos a continuar. Estamos en proyectos de instalaciones de consumo en la memoria explicativa, especificaciones técnicas. Tenemos que incluir los respectivos certificados de los productos. Recordemos que todos los materiales que nosotros vamos a utilizar en la instalación eléctrica deben cumplir con su certificación. Hay que tener ojo con las certificaciones porque hemos encontrado falsificaciones. De repente hay algunos productos que tú escaneas el código y se trata de otra cosa, no corresponde a lo que... Así que por eso es importante verificar la información también. Dentro de las especificaciones técnicas se deberá describir
el sistema de puesta a tierra con sus detalles: ubicación física, sección del conductor, tipo de conductor, la longitud, conexiones con conductores que ingresan, tipos de uniones empleadas, puntos de puesta a tierra accesibles o camarillas de registro, su tipo de conexión, si es media tensión, baja tensión o de baja tensión, etcétera, y sus interconexiones con otros sistemas de puesta a tierra. Bueno, el sistema de puesta a tierra es un tema que da como va a ser un curso más, pero es muy importante que nosotros realicemos la medición, ya sea para una instalación nueva o cuando estamos haciendo un mantenimiento. Si ustedes quieren saber más de los sistemas de puesta a tierra, para ello la Superintendencia publica el RIC número 6, ¿ya? En el pliego técnico normativo RIC número 6 aparecen todos estos temas, ¿cierto? Para que usted los pueda tomar en cuenta. Recordemos, para los instaladores eléctricos clase D, que para una vivienda, instalación eléctrica de alumbrado, el sistema de puesta a tierra que se exige es el sistema TNS, que se conoce como neutralización, el cual corresponde en instalar el sistema de puesta a tierra en el punto más cercano al empalme y aterrizar el neutro de la compañía eléctrica y el conductor de protección de nuestra instalación en conjunto con nuestro electrodo, que nosotros conocemos como barra Cooper, o con la malla, o con el conductor del nudo que tengamos instalado, ¿ya? Eso es lo que se exige y es obligatorio para todas las viviendas. Dentro de las especificaciones técnicas se deberá detallar cómo se calculó el dimensionamiento del recinto o gabinete de empalmes y la forma en que se determinaron las dimensiones del shaft vertical. Toda esta información es cuando corresponda al tipo de instalación. Cubicación de materiales. Tenemos que hacer una cubicación del material. El único que les digo, generalmente se hace en forma global, ¿cierto? Se hace en forma global. Pero cuando es para una licitación, tenemos que aplicar un poquito más el detalle, ¿ya? Cuando es para una licitación, tenemos que aplicar el detalle. Es importante tener en cuenta que nuestros planos en AutoCAD van a ser en 2D, o sea, todo lo que tenemos nosotros va a ser en dos dimensiones. Y al ser en dos dimensiones, tenemos que siempre contemplar las bajadas a los interruptores, las bajadas a los enchufes o subidas, según corresponda. Entonces, unos errores típicos de los principiantes es ver el plano 2D y calcularlo ahí con el escalímetro cuando tienen ploteado el plano y se olvidan de la subida o las bajadas de las canalizaciones. Siempre es importante también contemplar un porcentaje más. Algunos aplican el 10%, otros el 20%, pero lo importante es que no te falte material. Hoy no hay nada peor que a mitad de la obra, hoy sabes que me faltaron unos metros de tubería, unos metros de conductor. Terrible, que nunca te falte. Memoria explicativa, informe de verificación inicial. Todo proyecto eléctrico declarado ante la superintendencia deberá contar con un informe de verificación inicial que contenga los resultados de los ensayos de mediciones de acuerdo a lo indicado en el punto 8123 del pliego técnico RIC número 19 y el detalle de los instrumentos utilizados. Recordemos que cuando tengamos que hacer todos los ensayos que se nos exigen en el RIC 19, cuando corresponda, tenemos que utilizar instrumentos que tengan la calibración al día, la calibración vigente. Cada 24 meses tenemos que calibrar nuestro instrumento. Recordemos que esto lo exige la superintendencia y lo tenemos que declarar acá también. ¿Por qué? Porque también nos van a pedir los certificados vigentes de calibración de los instrumentos. Porque dice en el punto 6262, junto al informe de verificación inicial, se deberán entregar los certificados vigentes de calibración de los instrumentos utilizados en los ensayos y las mediciones indicando la marca y el modelo de los instrumentos, los cuales deberán ser emitidos por algún organismo acreditado que determine el fabricante. No, 24 meses
24 meses dura el certificado de calibración, no la certificación, certificado de calibración. Planos. En la primera lámina, bueno, antes de hablar de plano, nosotros sabemos que tenemos que trabajar en formatos que están establecidos en la serie A4, A3, A2, A1, A0, 2 a 0, 4 a 0, ¿cierto? Esos son los planos que tienen sus dimensiones, tienen sus viñetas, donde va, por ejemplo, en la parte inferior derecha, tenemos que incluir el título del proyecto, que tiene que ser preciso y conciso de lo que estamos declarando. Por ejemplo, instalación eléctrica del control de acceso de la empresa Carosi. Ya, tiene que ser preciso. O aumento de capacidad de casa habitación. O sea, tiene que ser el título correspondiente a lo que usted está declarando. También ahí vamos a encontrar el orden de láminas. Por ejemplo, si tenemos tres láminas, vamos a tener lámina 1 de 3, lámina 2 de 3 y lámina 3 de 3. Y si tuviéramos toda la información en una sola lámina, le podemos poner lámina única o lámina 1 de 1. También aparece la escala, ¿cierto? Nosotros trabajamos en escala para poder dibujar algo que es gigantesco en una hoja de papel antiguamente, en un formato, se llaman escalas de reducción. Entonces podemos ocupar escala 1:100, 1:75, pero la más utilizada es la escala 1:50. ¿Qué quiere decir 1:50? Que 1 centímetro en el plano equivalen a 50 centímetros en la vida real. ¿Qué quiere decir escala 1:100? Que 1 centímetro en el plano equivalen a 100 centímetros en la vida real. Así de simple. Pero tenemos que también enseñarle a nuestros maestros, cuando le entreguemos un plano ploteado, que aprenda a utilizar el escalímetro, ¿ya? El escalímetro es el instrumento ideal para poder sacar las dimensiones en un proyecto, ya que no ocupe la wincha a medir, que se llama flexómetro, ya, porque generalmente andan con eso y se arruina o miden mal. Muy bien. También tenemos algo muy importante que son los datos del instalador eléctrico, ¿cierto? Ahí está usted. Aquí usted es el que tiene que destacar, instalador eléctrico autorizado, va su root, que básicamente el root es su licencia, va su firma, cuando se plotea el plano y se entrega ploteado, tiene que ir su firma, y ahí aprovecho de poner eh, correo electrónico, su número de teléfono para que lo puedan ubicar. También van los datos del mandante o del propietario, en este caso, van los datos del propietario, también podría ser en caso que lo haga un representante legal, en caso de ser una empresa. Y entonces usted tiene que poner ahí los datos, nombre, root, ¿cierto? Y un espacio para la firma. Y obviamente tenemos que incluir también la dirección de donde se está realizando la instalación eléctrica. Después vamos a tener eh, también un espacio que antiguamente, los que somos más antiguos, para que se hagan una idea, yo tengo 52 años, eh, por ahí, poquito antes de los 2000 hice mis primeros ingresos, antes de que todo esto fuera electrónico y teníamos que hacer un plano. Lo hacíamos en AutoCAD, lo imprimíamos, lo ploteábamos, o bien lo hacíamos a mano también. Y teníamos que presentar una carpeta con tres copias, ¿cierto? Con toda la documentación. Una copia era para mí como registro, otra para mi cliente y la otra para la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y había un espacio que mide 110 por 80, 110 de ancho por 80 de alto, o 8 centímetros de alto por 11 de ancho, el cual decía registro o inscripción SEC. Y antiguamente decía registro de inclusión SEG, con guía al final, porque antes la superintendencia era Superintendencia de Electricidad y Gas, actualmente es Superintendencia de Electricidad y Combustible, hace muchos años. Y bueno, ¿qué es lo que hacíamos? Nosotros entregamos la documentación y se revisaban nuestros planos y nuestra documentación y todo estaba ok, ahí nos ponían un timbre y una firma. Y nos veíamos felices y contentos. Si salíamos rechazados, nos devolvían toda la documentación con las observaciones correspondientes. Pero eso quedó ahí. Entonces, cuando nosotros le entregamos la documentación al cliente y tenemos el T1 va a tener un código, va a tener incluso un código de barra, y usted lo puede incluir ahí para tenerle el registro al cliente y para también su biblioteca personal. Y también vamos a tener lo que es lo que dice acá.
En la primera lámina que compone el proyecto eléctrico deberá mostrarse la ubicación geográfica de la instalación indicando las coordenadas geográficas cartesianas, UTM o geodésicas, datum WGS8 de ubicación. Antiguamente en ese recuadro, que tiene unas dimensiones de 80 por 80 o de 8 centímetros por 8 centímetros, le poníamos croquis de ubicación, que es lo que hacíamos los más antiguos. Buscábamos en la guía telefónica, al final aparecían los mapas de la ciudad y buscábamos la dirección y tratábamos de hacerlo lo más parecido posible en ese recuadro. ¿Qué es lo que se hace ahora? Nosotros vamos a un buscador de internet, puede ser Google Maps o Map City, buscamos la dirección, la ampliamos un poquitito, sacamos una foto y la pegamos en ese espacio. Pero tenemos que incluir las coordenadas geográficas que aparecen ahí. ¿Por qué? Porque en caso de inspección de la SEC, en vez de estar buscando la dirección, porque todavía existen, por ejemplo, Avenida Juan Pérez sin número. Y resulta que la Avenida Juan Pérez sin número es una avenida de 3 kilómetros, por ejemplo. Entonces, ¿dónde estará la instalación? Por eso es importante la georreferencia. Adicionalmente a lo indicado en el punto anterior, los planos deberán contar con un croquis de ubicación donde se muestren las calles que delimitan la manzana en que la propiedad está ubicada. En este caso, de que no sea posible, se incluirá una referencia con respecto a un camino, calle pública más próxima, punto de referencia o de relevancia más cercano. Este croquis se colocará en el recuadro rotulado como croquis de ubicación del formato mostrado en el anexo 18.2 del pliego técnico número 18. Bueno, acá tenemos una muestra, ¿cierto? Aquí aparece un mapa en la parte inferior derecha de la pantalla y tenemos que indicar, ¿cierto?, lo que corresponda. Planos. Todos los símbolos utilizados en los planos del proyecto eléctrico deberán ser claramente descritos en un cuadro de simbología, en el cual se indicarán las características técnicas de cada uno de ellos. Por ejemplo, nombre, función, uso, corriente nominal, corriente de ruptura, grado de protección IP, materialidad, etcétera. Por mucho que sea una vivienda la que usted está declarando, debe incluir en un espacio la simbología. Dibuja el símbolo y anota su descripción. Interruptor de un efecto, marca Ticino o línea tanto, no sé, usted tiene que anotar lo que corresponda. Hay que tener en claro que la simbología que tenemos ahora es una simbología que aparecía en la norma del 84, la norma 2 del 84, en la misma simbología que apareció en la norma 4 del 2003 también, y la misma simbología que tenemos ahora. Hay algunos cambios, por ejemplo, el cambio más relevante y importante porque conducía a error es el símbolo de la corriente continua. Me acuerdo que antes, en la norma 2 del 84, el símbolo corriente continua era una línea, era una rayita. Ese es el símbolo corriente continua. ¿Ya? Eso era antiguamente. Y actualmente son dos líneas paralelas, ¿cierto? Pero una es segmentada, ¿ya? Igual como aparece en nuestro electrodoméstico. Ese es un cambio interesante. Ahora, si usted tiene que dibujar algo que no aparece en la simbología de la norma, en el anexo 18.3, usted puede inventar un símbolo o puede ocupar un símbolo de otra normativa. Está autorizado para hacerlo, pero tiene que indicar en el cuadro de simbología a qué se refiere ese símbolo. Los componentes de una instalación se deberán presentar gráficamente en los planos de arquitectura y o topográficos con la simbología indicada en el anexo 18.3 de este pliego. En el caso en que el componente no se encuentre en el catálogo de simbología de este pliego, alternativamente se podrá utilizar una simbología distinta o complementaria, la cual deberá cumplir con lo indicado en el punto 639, es decir, que tenemos que describir de qué se trata. Ok, información contenida en el diagrama unilineal. Yo estoy proyectando acá lo que aparece en el RIS 18. Esta imagen
así como varias imágenes que aparecen en los pliegos técnicos, tienen errores que a la mayoría de los profesionales, instaladores eléctricos autorizados de todas las clases, les llegó un correo de parte de la superintendencia para que nosotros anotáramos las observaciones de la norma. Los más flojitos no hicieron nada, dijeron ya que lo hagan los otros, ¿ya? Y bueno, y algunos nos dedicamos, tomamos alguna hora de nuestra vida a leer, ¿cierto? Y a indicar algunas observaciones para que en las próximas versiones sean corregidas. Ok, vamos a leerlo primero y después vamos a hablar de las observaciones de esta imagen. En primer lugar, la información contenida en el diagrama unilineal, diseño y disposición de la acometida, alimentadores y subalimentadores. En media o baja tensión, el tipo de protección, corriente nominal, curva de operación, la marca, modelo de la protección. En empalmes de media tensión, los datos técnicos del transformador, condensadores, baterías de acumuladores y grupos electrógenos, si es que existen. Si no existen, no se pone. Detalle de la distribución de los circuitos en media y baja tensión cuando corresponda. Además, la sección de los alimentadores primarios y secundarios y su canalización y la capacidad nominal de cada uno de estos tableros. Puesta a tierra, resistencia, tensiones de paso y contacto, conductores que la conectan, instrumentos y métodos de medición cuando corresponde. Ok, vamos a analizar el dibujito que tenemos acá. Yo sé que se ve poquito, pero vamos a tratar acá de ir indicando algunas cosas. Ok, esta línea gruesa que está acá arriba, esta línea gruesa que está acá arriba, representa las líneas de distribución de la compañía eléctrica. Esta línea vertical representa parte del empalme que nosotros conocemos como acometida, que incluye la bajada o la subida. Si el empalme es aéreo, vamos a tener la acometida aérea y la bajada. Si el empalme es subterráneo, vamos a tener el empalme subterráneo y la subida. Muy bien. Entonces acá tenemos eh, esta línea segmentada que está acá, que representa el límite de propiedad, ¿cierto? El límite de la propiedad del cliente. De hecho, acá dice cliente. Luego tenemos este dibujo que antiguamente, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Nosotros hacíamos dos cuadraditos así, antiguamente, ¿cierto? Y poníamos acá E, que representa empalme, y aquí poníamos M, que representa medidor. Ahora la superintendencia nos dijo, hágalo así, más bonito, se ve más entendible. Entonces, bueno, se pone acá en un rectángulo la palabra empalme, se pone la palabra empalme, pero tenemos que indicar el tipo de empalme, la potencia, la tensión, el tipo de acometida, la sección y longitud, la capacidad y la curva del interruptor. O sea, va la información de este disyuntor termomagnético ahí también. Después tenemos una declaración que se me olvidó mencionar, que los datos son reales de una instalación existente. O sea, estamos dando fe que lo que estamos declarando aquí, así es. Información de la puesta a tierra. Acá tenemos el sistema de puesta a tierra. Recordemos que este símbolo representa la tierra de protección y este símbolo representa la tierra de servicio. Aquí conectamos el cable de color verde y aquí conectaríamos el cable de color blanco. En esta situación, como aparece, está representando neutralización, es decir, vamos a tener un único sistema de puesta a tierra y vamos a llegar con los dos cablecitos por un mismo tubo, en forma independiente los cables, y se conectan en la camarilla o cámara correspondiente. Entonces acá tenemos que informar sobre el sistema de puesta a tierra, el tipo de conductores, el valor medido de la resistencia puesta a tierra, el instrumento que utilizamos, el método de medición. Yo les recomiendo que cuando estén realizando la medición de la puesta a tierra, en la que se exige acá en una instalación nueva, es el método del 62%, también conocido como método de tres electrodos o método de caída potencial, el que aparece en el pliego técnico número 6. No medir con pinza, en una instalación nueva no se mide con la pinza que mide la impedancia de puesta a tierra. Esa pinza se usa para mantenimiento, para verificar cuando la instalación está funcionando, no para una instalación nueva. Instalación nueva te exigen el método que aparece en el pliego técnico para un telurómetro, ¿cierto? Un telurómetro. Utilizar el método caída de potencial
del 62% o de 3 electrodos. Ese es el método que tiene que utilizar. Yo les recomiendo, cuando usted tenga la medición realizada, sacar una foto, ¿ya? Si te la van a pedir cuando la instalación eléctrica amerite toda la información de memoria técnica. Pero es importante, esa foto yo la puedo pegar acá, ¿cierto? Yo puedo pegar acá la fotito de la medición. Le doy un plus, ¿cierto? Le doy un plus a lo que estoy informando. Después tenemos el alimentador. Si entendemos como concepto alimentador los conductores que salen desde el equipo de medida hasta un primer tablero. Ese tramo se llama alimentador. También se conoce como alimentador cuando estamos obligados a poner un tablero general y este tablero general alimenta solamente un tablero de distribución. La continuación de ese cable también se llama alimentador. Y también se llama alimentador cuando alimentamos directamente desde el equipo de medida hasta un tablero de distribución de alumbrado de una vivienda. Ese tramo también se llama alimentador. Ahora, si nosotros desde un tablero general alimentamos a más de un tablero de distribución, ahí esos arranques se denominan subalimentadores. Recordemos también, solamente para complementar, que esto ustedes ya lo saben porque son electricistas autorizados, que el alimentador no podría ser inferior a 4 milímetros cuadrados de sección y que los cables de la acometida tampoco podrían ser inferior a 4 milímetros cuadrados de sección. ¿Qué tenemos que declarar acá? El nombre del alimentador, póngale un nombre, alimentador 1, alimentador desde el medidor, el que le quiera poner. Tipo de conductor. Recordemos que para que el conductor se pueda utilizar como alimentador, debe cumplir con las condiciones normativas que aparecen en el pliego técnico número 4 y también en el pliego técnico número 3. En el pliego técnico número 4 encontramos las tablas donde aparecen las características técnicas y las letras identificatorias de los conductores. Para que un alimentador sirva como alimentador, debe tener la condición de tener doble chaqueta aislante. Doble chaqueta aislante. Y la chaqueta exterior o la aislación o aislamiento exterior debe ser de acuerdo al tipo de instalación. Por ejemplo, en una vivienda podría tener chaqueta exterior de PVC C, sin ningún problema. Pero en instalaciones que son consideradas como locales de reunión de personas, debe ser una chaqueta exterior libre de halógeno. Importante tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, los más conocidos, por ejemplo, en una vivienda, yo podría poner como alimentador RB o RB-K. Y en locales de reunión de personas o en edificios, departamentos, ¿cierto? Como alimentadores, yo podría poner el RZ1 o el RZ1-K. Y si tiene plata, podría poner el RZ1-K AS+. RZ, ahí va todo, RZ1-K, entre paréntesis, AS+, que es un conductor que se usa en las instalaciones que deben mantenerse encendidas durante un incendio, o sea, la última en encenderse, que tiene tres chaquetas aislantes. Esta incluye una mica. Ok, bueno, pero es un tema que ustedes pueden investigar, lean el pliego técnico número 3 y pueden ver las tablas de los conductores en el pliego técnico número 4. Acá tenemos que indicar la sección y la caída de tensión. La caída de tensión la sacamos de acuerdo a fórmula. Tenemos que tener en cuenta la resistividad del metal, del material conductor, el largo. Aplicamos raíz de 3 si es trifásico, aplicamos 2 si es monofásico. Y hacemos las fórmulas que hemos aprendido cuando hemos estado estudiando. Recordemos también que si esto va en tubería, si que va en ducto, va una tubería acá, esa tubería, por normativa, debe ser mínimo de 32 milímetros de diámetro. Aparece en el pliego técnico número 3. La tubería del alimentador debe ser mínimo de 32 milímetros de diámetro. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que en un futuro, en caso de un aumento de capacidad, nosotros también vamos a tener que aumentar la sección de los cables. Imagínese usted que puso una tubería de 20 o una tubería menor y después tiene que aumentar la sección de los cables, no va a tener cómo pasar los cables. Por eso la superintendencia dice que para la definición del diámetro de un ducto
de un alimentador, hay que considerar un futuro aumento de la sección de los cables en un 100%. O sea, si en vez de pensar que van a pasar cuatro cables de, de 4 milímetros cuadrados, yo tengo que pensar que van a pasar, o tres cables, perdón, tres cables de monofásico, que van a pasar tres cables de 8,37 milímetros cuadrados. Pensar en el comercial doble pero superior. Y ahí voy a la tabla y elijo la tubería correspondiente. De todas maneras, el reglamento ahora es mucho más amigable, porque hay cosas que no te explicaba. Aquí te explica, ¿cierto? Cosas que antiguamente daban como para la duda. Muy bien, el gabinete, el envolvente, ¿ya? Nosotros le llamamos tablero, pero ese elemento se llama envolvente. Entonces tenemos lo siguiente. El envolvente tenemos que declarar si es que es metálico el tablero o es plástico. Tenemos que indicar el índice de protección y sus dimensiones. El índice de protección es una cifra que actualmente se utilizan dos dígitos. El primer dígito hace relación de la protección que tiene la envolvente con respecto al ingreso de elementos sólidos y el segundo dígito de la derecha indica la protección que tiene el envolvente con el ingreso de líquidos. Entonces, dependiendo de dónde instalemos este tablero, va a necesitar un IP mínimo. Por ejemplo, si el tablero va al interior, el IP mínimo es IP41. IP41 mínimo. Tengan ojo con esto porque en el mercado todavía hay tableros IP40. Pero la norma nos dice, si va al interior de la construcción, mínimo IP41. Ahora, si lo ponemos en el exterior, pero en el exterior hay una techumbre, como un cobertizo, por ejemplo, tendría que ser IP44 mínimo. Y si está 100% a la intemperie, podría ser IP54 mínimo. Ahora, ¿qué significan los números? Ya, la primera cifra dijimos que era la protección contra elementos sólidos. Entonces, el 4, IP4 como primera cifra, en este caso y en este caso, significa que el envolvente no va a dejar ingresar a su interior elementos sólidos que tengan sobre 1 milímetro de diámetro. ¿Qué significa el 5? Significa que el envolvente es estanco al polvo. ¿Qué significa el número uno acá? Me salté una presentación, ahí, esperemos un segundo. ¿Qué significa el número uno? El número uno significa que el envolvente es capaz de soportar un goteo vertical, cosa que el IP40 no resiste, porque tiene cero al final. ¿Qué significa el 4? El 4 significa que puede resistir salpicaduras de agua de todas direcciones. Ahora, nosotros como profesionales del área eléctrica sabemos que siempre buscamos tableros con un IP superior, ¿cierto? Siempre superior, porque lo tenemos por costumbre mejorar las instalaciones, superar lo que nos exige lo mínimo la norma. Continuamos. Em, Sección de las barras de distribución. Todas las barras de distribución que tengamos, las de fases, las de protección y las de neutro, deben ser indicadas. Tenemos que indicar la sección y la capacidad de transporte. ¿Dónde lo vemos eso? En los catálogos de cada marca. ¿Qué tenemos que verificar? Que tengan una capacidad de transporte igual o superior a la protección termomagnética que estamos utilizando. Generalmente lo cumplen, ¿ya? Siempre lo cumplen, pero tenemos que verificarlo de todas maneras. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo tenemos que indicar las características de cada una de las protecciones? Tenemos que indicar para los disyuntores termomagnéticos la marca, la capacidad en amperes, la corriente de ruptura y la curva de operación. Por ejemplo, si fuera un circuito de iluminación, acá vamos a tener la barra de distribución, vamos al circuito número uno. Supongamos que abajo tenemos un diferencial, circuito uno. Este símbolo representa un disyuntor termomagnético. ¿Qué es lo que hacemos acá? Este disyuntor termomagnético tenemos que indicar la marca. Ya, hagámosle réglame al exo.
Ahí sí se pone con algo para esta clase. Podría ser Ticino, Schneider, uno que sea certificado. Podría ser Chint. Muy bien, marca. ¿Qué más tenemos que indicar? Capacidad en amperes. Supongamos que son 10 amperes. Entonces le ponemos 1 por 10 amperes. ¿Qué significa 1? Que es un dispositivo unipolar, que tiene una pura vía. Solamente controla la fase, protege la fase. Después, ¿qué tenemos que hacer? Corriente de ruptura. Si ustedes han notado, los disyuntores termomagnéticos aparece un rectángulo y aparece un número. Por ejemplo, aparece 6000. O en otras marcas aparece 6K, que es lo mismo. Son 6000 amperes o 6 kiloamperes. La corriente de ruptura es la corriente máxima que podría soportar el dispositivo en un cortocircuito. Sabemos que, eh, aparte, tenemos que contar con un buen sistema de puesta a tierra de servicio, ¿cierto? Y con buenos conductores en nuestra instalación. Porque un cortocircuito puede llevar a miles de amperes porque vamos a estar inyectando una tensión. Ustedes saben que un cortocircuito es la unión fortuita entre dos conductores de diferente potencial, por ejemplo, fase con neutro o fases diferentes. Entonces, vamos a estar inyectando un buen voltaje, 220, 380 u otro voltaje, solamente a la resistencia a los conductores. Y es por eso que la resistencia es menor, la corriente sube y puede llegar muy alto. Entonces, hay una tabla que aparece en el pliego técnico número 5, si no me equivoco, número 5 o 6, que nos habla de que en una instalación con 220 volts, con un sistema de puesta a tierra, TNS, ante una falla, el disyuntor tendría que operar a los 0,4 segundos. O sea, la nada, tiene que operar así de rápido. Porque tenemos que pensar también que todo va asociado, o sea, no nos podemos confiar solamente en el automático, también sistema de puesta a tierra. No nos podemos confiar solamente en el diferencial, también un sistema de puesta a tierra. No puede faltar nada de eso. Ok, corriente de ruptura la tenemos y después tenemos que indicar la curva de operación. Por ejemplo, curva V. La Superintendencia para Circuitos de Iluminación recomienda o sugiere curva V. No quiere decir que no le puedas poner curva C, pero sí sugiere curva B para iluminación, sugiere curva C para enchufes, sugiere curva D para disyuntores generales y sugiere, bueno, no lo sugiere, lo dice implícitamente o directamente, perdón, lo dice directamente en el RIC número 1 que las protecciones de los equipos de medida deben ser de la curva más lenta del mercado, la más lenta. Como recordatorio, como recordatorio, la curva V va a actuar entre 3 a 5 veces la corriente nominal. Ante un cortocircuito, la curva C va a operar entre 5 a 10 veces la corriente nominal en un cortocircuito. La curva D va a operar entre 10 a 20 veces la corriente nominal. Entonces, es importante saber que, bueno, esto es como general, pero cada marca tiene sus propias curvas representativas que operan tanto al cortocircuito como a la sobrecarga. Pero eso es para un curso de protección eléctrica que no extenderíamos bastante. Ok, después tenemos protección del diferencial, lo mismo, el diferencial tenemos que indicar la marca, ya, sigamos con la Lexo. El tipo de diferencial, existen varios tipos de diferencial, el que más ocupamos en las instalaciones domiciliarias o de una oficina es el AC, diferencial AC, quiere decir que es un diferencial para corriente alterna. Tenemos cuatro tipos de diferencial. Después tenemos la capacidad nominal. Si es monofásico sería 2 por tanto amperes. El más común es 2 por 25 amperes. Y por último tenemos la corriente diferencial o la sensibilidad. En este caso, lo peor que podríamos tener que es aceptado por la superintendencia es 30 miliamperes en los circuitos. Y eso lo anotamos, ¿cierto?, en cada uno de nuestros eh, diferenciales. Recordar también que si somos cuadrados con la norma, cuando nosotros instalamos un circuito que va a tener su disyuntor y su propio diferencial, aguas arriba va el disyuntor y aguas abajo el diferencial.
Ahora, si un diferencial va a estar asociado con más de un circuito, aguas arriba el diferencial y aguas abajo los disyuntores. De ahí el profesor, ¿cierto?, le explicará la forma de asociarlo para que no cometamos errores. Vamos a borrar estos dibujitos. Vamos a explicar los errores de esta imagen. En primer lugar, uno de los errores que podemos observar es la salida del neutro aguas arriba del disyuntor general, cuando la norma nos dice que el neutro debe ser controlado, ¿cierto?, con el disyuntor omnipolar. Entonces, esta línea de neutro, y la voy a dibujar con un color de otro color, hay un selectito, ¿ya? La línea de neutro debería salir de aquí por abajo y ahí llegar a la barra de neutro, ¿cierto? Y esto debería de borrarse. Ese es un error que también nosotros eh, le indicamos a la superintendencia para que en una próxima versión lo pueda mejorar. ¿Qué otra cosa es observable acá? Que tenemos cuatro circuitos. Si fuera cualquier tipo de instalación, está obligado a llevar luz piloto aguas arriba del disyuntor general. La luz piloto es un indicador de presencia de energía, por lo tanto se conecta aguas arriba de la protección general en conjunto con los alimentadores o subalimentadores. No se conecta aguas abajo. Entonces, bueno, aquí tendríamos que representar, por ejemplo, le pongo un fusible y pongo la luz piloto, que va conectada al neutro, pero aguas arriba del disyuntor termomagnético general. Aquí tendría que indicar, por ejemplo, la capacidad del fusible, generalmente 2 amperes. Si se trata de una vivienda, la exigencia de que el general sea omnipolar o la exigencia de poner una luz piloto es sobre tres circuitos. O sea, si tengo más de tres circuitos, es obligatorio en vivienda. Si no, no es necesario. Pero sí o sí debo tener un disyuntor general, aunque sea unipolar, en todas las instalaciones domiciliarias. Ahora, si tenemos cuatro o más circuitos, obligado que el general sea omnipolar y los pilotos aguas arriba que esté indicando presencia de energía. Acá tenemos los cuadros correspondientes, son los mismos cuadros de la norma 2 del 84, no ha cambiado nada. Hay que recordar que estos cuadros son representativos, que nosotros los podemos modificar de acuerdo a la cantidad de circuitos que tengamos y a la cantidad de cargas que tengamos. Vamos a tener cuadros de cargas de alumbrado, de fuerza, de calefacción, de clima, de computación, etcétera. Y también podríamos tener, cuando tenemos diferentes tipos de tablero, cuadros de resúmenes de carga. Un cuadro de resumen de carga. Y vamos a indicar los totales por cada tablero, ¿cierto? Y la potencia total instalada en toda la instalación. Y algo que me pasó, les voy a contar esto que me pasó. En el año 2021, cuando entró en vigencia la normativa, hice mi primer ingreso de T1 para una vivienda nueva con la nueva normativa, nunca lo había hecho, y lo hice como lo hacía siempre, incluí los ensayos que tenía que hacer, pero le puse un alimentador que llega directamente desde el medidor hasta un primer tablero y eso era todo. Y me exigieron el cuadro de resumen de alimentadores, me lo rechazaron por eso, ¿ya? Entonces ahora, por costumbre, a todos los proyectos le pongo cuadro de resumen de alimentadores, aunque sea solo uno. Después, por cosas de la vida, presenté otra vivienda por ahí. Y también se me olvidó poner el cuadro de resumen de alimentadores. Y me lo aceptaron. Ahora, depende del criterio de la persona que te esté revisando el proyecto. Hay personas que son más detallistas, pero hay personas que se le pasan cosas terribles. Por ejemplo, que un alimentador no tenga doble chaqueta, o que la sección de un conductor no corresponda, o que la potencia declarada de un enchufe sea mucho menor a lo que exige la norma. Entonces, ¿qué pasa con esos instaladores? Dice, ah, me lo aprobó el SEC. No, apruébelo usted. Usted verifique si en el SEC trabajan personas que revisan cientos de proyectos en el día. Ah, no sé si cientos, pero muchos están todo el día revisando proyectos y se pueden equivocar. Nosotros hagámoslo lo mejor posible. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en este cuadro, por ejemplo, de resumen de alimentadores? Dice cuadro de resumen de alimentadores, dice, aunque no lo vean ustedes, dice alimentador o subalimentador. Ahí también dice alimentador o subalimentador. Dice nombre. Yo le voy a poner al 1. Desde.
el medidor hasta TDA. Alimentador o subalimentador, fase en milímetros cuadrados, 4. Neutro, 4. Tierra de protección, 4. Tipo de aislación, RBK. Longitud, 10 metros. Potencia, le vamos a poner 8 kilowatts. No, no podría poner 8 kilowatts, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo que ver el cálculo primero. Seguramente que estoy utilizando un cable de 4 milímetros cuadrados es porque tengo un medidor de 25 amperes máximo, ¿cierto? Entonces quiero poner potencia eh, 5.5 kilowatts. Protección asignada 25 amperes, voltaje pérdida lo voy a inventar 1,2 volt. Ducto de 32 milímetros cuadrados, EPC no puse. Es solamente una imagen, ¿cierto? Kevin dice, Kevin Lunes, si la 6 me lo probó, está bueno, se pasa piola, ¿cierto? Pero éticamente está mal como profesionales, ¿cierto? Si nos equivocamos nosotros, está mal. Recuerde, ojo, la superintendencia tiene la facultad, aunque tiene muy pocos inspectores, hay que decirlo, a una ciudad tan grande como Santiago, o en regiones también hay muy pocos inspectores, tiene la facultad de revisar cuando se está construyendo, tiene la facultad de revisar cuando usted ingresó el T1, y tiempo después, tiene la facultad de ir años después que se hizo la instalación. Por eso es mejor hacer las cosas bien. Informe de imágenes. La exigencia del informe de imágenes será obligatorio su presentación cada vez que el proyecto requiera de una memoria explicativa de acuerdo con lo indicado en el punto 6.2.1 de este pliego técnico. Antes de comunicar la puesta en servicio de la instalación, el instalador deberá realizar un informe de imágenes que muestre gráficamente la instalación ejecutada, el que deberá contener como mínimo los siguientes puntos si corresponde, respetando el siguiente orden. Uno, numeración de la propiedad. Dos, tablero general, puerta exterior, cubierta cubre equipos e instalación interior, junto con su rotulación. Nombre del tablero, nombre del circuito, equipo de medición, etcétera. Bueno, todo lo que tenga que ver con tablero, si usted quiere saber más, vaya al pliego técnico número 2. Tablero de instrucción, con lo indicado en el punto anterior. Tablero de banco condensadores, habría que fotografiar las protecciones, las luces piloto, equipo de medición y actuación, condensadores con sus datos técnicos, rotulación, en caso de contar con él. Si hay tablero de transferencia automática, lo mismo. Protecciones, luces piloto, equipo de medición, rotulación, en caso de contar con él. Y aquí faltó su crítica, ¿cierto? Aquí ustedes pudieron haber criticado, miren, acá hay un señor que está trabajando sin guantes, sin antiparra. Esta es una buena observación en esta imagen, ¿cierto? Siempre los alumnos, cuando están en mis cursos, les muestro esta imagen y dicen, profesor, ojo ahí, ojo ahí, muy importante. Canalización. Los conductores, las tuberías, las bandejas, las cajas de derivación, cajas de paso o accesorios de alimentadores generales. Con respecto a la canalización subterránea, cámara subterránea, disposición de los conductores en tuberías junto a sus separadores, conductores y su tipo de aislación, tuberías y su clasificación, uniones y derivaciones, zanjas donde se canalizaron los conductores, etc. Canalización aérea, postes y su anclaje, disposición de conductores aéreos, conductores y su tipo de aislación, equipos de protección, uniones y derivaciones, etc. Fotografía, ¿cierto? Acá hay una imagen que quiero destacar, es esta imagen de acá. En esta imagen vemos una tubería de PVC conduit, que en este caso es una tubería plástica rígida, TPR, y aparece un número de 4 cifras. Recuerden que, de acuerdo al pliego técnico número 4, de acuerdo al método de instalación, vamos a instalar un ducto que cumpla con las características que se exigen para ese método de instalación. No es lo mismo instalar, hablemos de un PVC conduit naranjo, una tubería plástica rígida. No es lo mismo instalarlo en forma subterránea, va a tener un código para ello, que es 750N, por ejemplo. Que instalarlo, por ejemplo, en forma oculta o instalarlo en forma embutida,
o instalarlo en forma preembutida o embebida en hormigón. Para cada tipo de instalación va a haber un código. El código en verdad es de 12 numerales, pero el fabricante anota en las características impresas en el mismo ducto los cuatro primeros. Entonces nosotros tenemos que verificar qué nos exige la normativa y después compararlo con lo que nos ofrece el cliente, el fabricante. Si uno de los números, uno, es menor al que exige la normativa, no lo podemos ocupar para ese tipo de montaje. Estudiense el pliego técnico número 4, estimado. Muy bien. Sistemas de puesta a tierra cuando es nuevo. Mostrar las imágenes de su construcción en la que se aprecie la profundidad de aterramiento, las dimensiones, uniones y camarillas de registro. Imágenes panorámicas del lugar. En caso de unirse a un sistema de puesta a tierra, mostrar los valores de las mediciones de puesta a tierra junto a su ubicación y camarilla de registro o puntos accesibles. Imágenes de los equipos utilizados en la medición, mostrando algunas mediciones. Imágenes de la medición de resistencia de puesta a tierra, mostrando el valor final obtenido según el procedimiento descrito en el anexo 6.3 del pliego técnico normativo RIC número 6. Ahí está la referencia y ahí aparece el tipo de instrumento y la forma de conexión para medir una resistencia puesta a tierra nueva. Informe de imágenes, los aparatos eléctricos. Importante recordar que los interruptores y enchufes son aparatos, no son artefactos, ¿ya? Este es un tema que siempre discutimos con nuestros alumnos. Así lo define las normas correspondientes. En este caso aparecen esas definiciones tanto en la norma 4 como en los pliegos técnicos. Equipos de iluminación, las luminarias interiores, exteriores, tiene que indicar sus uniones, derivaciones, aterrizajes, además de su protección IP. Debe entenderse que las imágenes solicitadas son una representación de la instalación en general y se solicitará en función del equipamiento que tenga la instalación, por lo que no es necesario detallar tablero o circuito de la instalación. En el caso en que la instalación cuente con un sistema de respaldo de energía, el informe de imágenes deberá contar con la siguiente información: tipo de sistema, por ejemplo, UPS, generador, batería, etcétera, las placas, las protecciones, canalización de conductores y la señalética empleada. Ya, estimado. Ahí hablamos harto del periodo técnico 18. Este es un resumen. Siempre es importante invitarlos a leer la normativa completa, ¿ya? En sus tiempos, de acuerdo a la instalación que usted esté realizando. Nadie es tan cabezón de conocer la norma completa. Es un texto de 400 páginas, 400 y tantas páginas. O sea, nadie se lo va a saber de memoria completa, pero es importante que la ocupemos como una herramienta más de consulta, que busquemos, ¿cierto?, lo necesario, que apliquemos lo que corresponde. Ok, vamos a continuar. Quiero mostrarles esto nuevamente a los alumnos que se están incorporando al final de la clase, que lo que estamos promoviendo junto con esta clase de introducción del RI 18, donde vemos la importancia de hacer planos eléctricos, que para allá va nuestro curso, que es un curso de capacitación de proyecto eléctrico en AutoCAD y documentación. Este va a ser un curso de 22 horas, en las cuales está incluidas las horas de hoy día. Eh, Son 22 horas cronológicas. Las clases van a ser los días martes y jueves. Empezamos el jueves 3 de abril y estaríamos terminando el jueves 24 de abril. El horario va a ser de 20 horas hasta las 23 horas, o sea, de 8 de la noche hasta las 11 de la noche, martes y jueves. El valor de este curso es de 80.000 pesos. Ahí está mi contacto, más 569-978-62584 y mi correo electrónico info@ingenioeléctrico.cl. Yo los invito a los que quieran participar de este curso, a los que quieran participar de este curso, en primer lugar, que ojalá tengan el AutoCAD instalado, ¿ya? Si usted tiene una versión antigua o no tiene, no se preocupe. Nuestro profesor le va a ayudar, ¿cierto?, a poder descargar una versión de AutoCAD gratuita, ¿ya? Para que usted pueda trabajar en el curso. La primera clase generalmente la vamos a disponer
para explicar en qué consiste el curso nuevamente para los nuevos integrantes y también para explicarle cómo poder descargar, ¿cierto?, una versión de CAT gratuita. También es importante que tenemos un grupo de WhatsApp y ese va a ser el medio oficial eh, para poder ir avanzando y entregar la comunicación. En ese mismo grupo de WhatsApp, junto con mandar las presentaciones correspondientes de hoy día, también vamos a estar subiendo las grabaciones de las clases. Las personas que no estén en el grupo de WhatsApp y quieran participar de nuestro curso, comuníquense conmigo. Eh, Nosotros les vamos a dar una factura por la matrícula de nuestro curso, ¿cierto? Es una factura exenta de IVA porque nosotros nos dedicamos a capacitación, pero les puede servir también a los que son empresas. Mira, eso lo vamos a conversar. Un compañero nos pregunta si esa versión gratuita permanece en el tiempo. Eso lo desconozco personalmente. Lo vamos a conversar con el profesor, ¿ya? Lo vamos a conversar con el profesor. El curso se puede pagar desde ya, ¿ya? Desde ya se puede pagar el curso. Comuníquense conmigo. A los que están en el grupo de WhatsApp, yo les voy a poner los datos para transferir. Eh, pero recuerden que el curso de lleno empieza el 3 de abril. El 3 de abril. Vamos a mostrar algunas cosas. Por favor, saquen una foto a esto, tenga mi contacto en caso que no lo tenga. Vamos a ir a los contenidos nuevamente para los que se integraron más tarde. Comandos básicos de AutoCAD, dominando las herramientas esenciales para tu trabajo diario, creación de capas y diseños de paleta de simbología, organización eficiente de tus proyectos, formatos, láminas y presentación de proyectos para que aprendas a representar tus proyectos de manera profesional, crear plantas de arquitectura e iluminación, un diseño integral para proyectos eléctricos, diseño de plantas de enchufe conforme a la normativa vigente para que asegures la conformidad de las regulaciones actuales, de lo que vimos recién, ¿cierto? Creación de cuadros de cargas, diagrama unilineal, para que aprendas a representar la distribución eléctrica en forma clara y precisa. Documentación para la inscripción SEC y T1. ¿Qué es lo que hacemos con lo que viene adelante? Generalmente nosotros le mandamos información de inscripciones, de documentación, de memoria explicativa, ¿cierto? Y como dice el último punto, que será el primero, una clase especial, guía paso a paso de cómo descargar y configurar los programas requeridos para este curso. Acá dice un compañero Claudio que no hay problemas para participar. Inscríbase en nuestro curso. Ahí el compañero me pregunta, ¿existe la posibilidad de dos pagos? Eso lo conversamos directamente en forma interna. Comuníquese conmigo y lo conversamos, no hay ningún problema con eso. Ok, y por último, les quiero mostrar lo siguiente. Eh, a ver, acá tenemos un proyecto completo de una vivienda. Lo tengo en PDF. Y tenemos la memoria explicativa y varias plantas. Ahí vamos a abrir una. Bueno, acá tenemos lo que son diagramas unilineales y cuadros de carga. En este caso se trata de dos viviendas en una parcela. La idea es que ustedes puedan hacer algo así, ¿eh? O quizás más simple, depende del nivel del curso, porque tenemos que nivelarlo, porque no todos siempre están con los mismos conocimientos. Bueno, así que queda más o menos una planta, ¿ya? Bueno, acá le pusimos nuestro logo porque tenemos que hacernos publicidad también. Importante, importante. Eh, Vamos a ver otra cosa. A ver, acá tenemos otra imagen que nos muestra la planta de enchufe. Ahí tenemos la planta de enchufe, ¿cierto? También ahí tenemos algunas especificaciones técnicas acá incluidas en el texto. Eh, Todo lo que la norma nos exige. Hay una nota que para que ustedes recuerden que todos los proyectos deben indicar una nota que diga que todos los materiales que requieren certificación cumplen con ese requisito. Bueno, estos dibujitos es un valor agregado que le pone nuestro proyectista, porque esto le da un caché, ¿cierto?, al proyecto. Dice, oh, qué profesional el proyecto, qué espectacular quedó, ¿cierto? La idea del curso es que usted aprenda a hacer lo básico, ¿ya? Lo básico, y si hay tiempo para ponerle un poco más de color, le vamos a poner más color, como se dice. Vamos al siguiente. Espera un segundito.
Voy a dejar de compartir. Es importante, estimados participantes, que tomen o no tomen el curso, eh, por lo menos se queden con el conocimiento que les compartimos. Yo sé que muchos de ustedes conocen el RIC 18 y conocen los pliegos técnicos, pero este curso se va a enfocar en que usted pueda empezar a trabajar un proyecto eléctrico en AutoCAD. Vamos a partir con los comandos básicos y vamos a ir avanzando con la exigencia del curso a medida que vamos avanzando en las clases. ¿Algún comentario final? Aquí estoy leyendo sus comentarios. Eh, Dice, tengo falencias con las hojas de presentación y el ploteo. Mire, vamos a ver, no está impreso lo que es ploteo en el tema del curso, pero si el profe tiene la disponibilidad de explicarle, yo creo que el profesor es muy didáctico para explicar paso a paso, así que no va a tener, yo creo, problemas con exponerle, ¿ya? Recuerden, soy, sí, la presentación que vimos hoy día la vamos a publicar en, en YouTube a libre acceso y también se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp. Y los que están acá participando en el curso también tienen la opción de solicitármela a los contactos que les di. Las hojas de presentación, sí, sí, va a compartir todo el material correspondiente, estimado el profesor. ¿Ya? Realmente siempre está mandando más de lo que es necesario de acuerdo al programa. Siempre está informando, mandando cosas, proyectos, mandando memorias, por ejemplo, explicativas. Y cosas que para la idea es que ustedes puedan tomar toda la documentación como ejemplo y después la puedan seguir paso a paso para sus propios proyectos. La idea es facilitarle la vida. No sé si alguien quiere comentar algo ahí en micrófono, nos quiere decir algo. Tengo varios exalumnos conectados. Muy bien, ya estimados alumnos, espero entonces que se contacten conmigo. Esto ha sido una pincelada a modo de introducción para que ustedes se puedan animar y recuerden, el conocimiento no ocupa espacio. La cuenta la vamos a compartir a las personas que me escriban directamente y por el grupo de WhatsApp del curso. Ya si alguien no está en el grupo de WhatsApp de los que están acá, escríbame por favor al número. Lo vamos a anotar acá de todas maneras, ¿ya? Comuníquese conmigo, por favor. Eh, También le puede servir más 569 978 62584 más 569 978 62584. Ahí se lo envié, ¿cierto? Se lo voy a volver a enviar. Más 569 978 62584. ¿Ya? Para que usted se comunique conmigo y si quiere hacer el curso, sea bienvenido. Ya, chiquillos, lo vamos a dejar hasta acá. No sé si hay alguna dama por acá. Eh, Póngale bueno nomás y sea cada día más profesional. Bendiciones para todos y los esperamos en el curso. Muy buenas noches.